Un día, un fatídico día, en Río Cuarto se produce una muerte. El cartonero, el caballo y su carro son los protagonistas. Bronca, ira, se produce más grieta. El cartonero y el caballo son los enemigos del pueblo. Una noche, una de esas noches que nos juntamos para crear, para comer, con los amigos, con los docentes, con los alumnos de Leonardo da Vinci. Y pensábamos qué podíamos hacer para erradicar el caballo de las calles de Río Cuarto. Gustavo Gambetta y su hermano pensaban en un triciclo robusto, con motor potente. Filósofos y filósofas con sus alumnos pensaban en un proyecto social para cambiar justamente la dignidad del cartonero y transformarlo en reciclador urbano. El problema estaba planteado. El problema era complejo. La complejidad era multidireccional. ¿Cómo resolverla? Pensamos ejes. El primer eje era el eje de la palabra, el eje de la mirada, el eje del abrazo. Era el que nos iba a permitir dialogar con el cartonero y la comunidad. El otro eje era el tecnosocial. Ese era el eje creativo, el de construcción. Y el tercer eje, quizás el más importante para la solución del problema, era el eje político, el eje de la decisión. Si nosotros éramos capaces de poner en marcha esos tres ejes, nacía el zoótropo. ¿Qué era el zoótropo? La palabra zoótropo es una máquina de ilusión óptica. Si ustedes se acuerdan, los que tienen mi edad, es un cilindro donde había un caballito que tú lo hacías girar y a través de un orificio podías visualizar el movimiento del caballito. Zoo, animal, tropo, vuelta. Usamos las mismas palabras, zoótropo, caballo, tropo. ¿Qué hacemos con el caballo? ¿Qué vuelta le encontramos al caballo? Ya no era una máquina de ilusión óptica, era la máquina de ilusión social. A eso apuntábamos. Entonces, ¿cómo fuimos resolviendo los ejes? El primer eje, el eje de la palabra, de la mirada, de la contención, del abrazo, era para convencerlo al cartonero que entregue su caballo y que use el triciclo que estábamos construyendo. Aunque ustedes no lo crean, había una gran oposición por parte de ellos. ¿Qué hicimos? Yo digo, ¿por qué será eso así? Tal es así que había un cartonero que se llamaba Luis, que nos ayudó en este proceso. Él estaba convencido de que estaba bueno, pero me decía, che, Guille, ¿sabe qué pasa? Que el caballo para nosotros tiene algo que ver con nuestros afectos. En el caso personal mío, que quiero tener el zoótropo, pero te voy a contar, el caballo es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, te voy a contar. Dice, mira, mi hermano murió. Nosotros después de la faena nos íbamos a los bares de la periferia de Río Cuarto y nos tomábamos un potrillo cada uno. Un potrillo es un vaso de vino grandote. Y después de tomarnos ese vaso de vino, hacíamos pis. Mira, es el árbol mío y aquel es el árbol de mi hermano. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y que ahora el que hace pis en el árbol de mi hermano es el caballo.
Por lo tanto, el caballo es mi hermano. No, Luis, entonces, a ver, nosotros nos dimos cuenta de que no solo había que convencerlos, sino que teníamos que trabajar sobre las emociones de ellos. Y con respecto a la sociedad, dijimos, un buen plan publicitario, podíamos informar de este paradigma nuevo que estábamos intentando armar y suponíamos, y de hecho fue así, de que iba a ser aplaudido por la ciudadanía. El segundo eje. El segundo eje es el que nosotros nos parecíamos pescado, porque nadábamos en buenas aguas. Era el creativo, era en donde teníamos que desarrollar, proyectar, construir justamente el zoótropo, el móvil. Y eso la Fundación la tiene clara porque permanentemente estamos desarrollando objetos tecnológicos que hacen soluciones sociales. Y ahí también Gustavo trabajaba fuerte en eso, también con Luis y también con la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de ese momento. Luis nos daba las instrucciones ergométricas. ¿Ergo qué? Decía. Era cómo él de alguna manera gestaba el trabajo y nosotros lo transformábamos en ese modelo para él. En lo social, los filósofos y los alumnos trabajaban sobre premisas que se tenían que poner en marcha. Ya se las cuento a esa. Y ahora viene el tercer eje. El eje que, a mi entender, fue el más complicado, porque era el eje político. Ningún invento, ninguna acción, ninguna circunstancia puede tener realidad si no hay una política que lo apoye. Pero fíjense cómo fue. El intendente que estaba, que había incluso colaborado en el desarrollo del prototipo, no tomó la decisión final de poner en marcha el proyecto. Por lo tanto, nosotros prácticamente que ese proyecto en Río Cuarto no empezó. Lo trajimos a otra ciudad, que el intendente sí dijo, quiero ponerlo en marcha. Pero no cumplió con las premisas porque quería la foto. Quería sacarse foto con los otros, pues nada más. Obviamente, ¿qué pasó con el proyecto? También fracasó. Hasta que asume el nuevo intendente en Río Cuarto, Juan Llure. Y una tarde me llama y me dice, Guille, quiero poner en marcha el programa Zoótropo en Río Cuarto. Le digo, pero mirá, que para hacer eso hay que cumplir con las premisas. Ya la Secretaría de Acción Social y la Fundación Social de Río Cuarto tenía claro, porque con ellos habíamos trabajado. ¿Cuáles eran las premisas? Primero, sacar el chico, el niño, del carro y llevarlo a la escuela, donde tiene que estar. ¿Qué más? Enseñarle a leer y escribir, se necesitaba. ¿Qué más? Un plan de salud, de vacunaciones para toda la familia. ¿Qué más? Enseñarle a manejar. Y estuvieron trabajando 6 meses en el circuito vial de Río Cuarto para darle su carné, para que puedan tener su seguro. ¿Por qué? Porque también la municipalidad creó un plan económico para que ellos, entregando su carro y su caballo, podía ser parte de pago del zoótropo que iban a comprar. Y lo podían pagar en cuotas muy elegantes para ellos. Y una decisión que yo creo que fue la definitiva para que el proyecto o el programa Zoótropo sea un éxito en Río Cuarto. Nuestro intendente también ahí permitió que se generara un taller de reparación para ellos exclusivamente con un jefe de taller y a su vez nosotros desde la Fundación hicimos lo que sería el plan de capacitación para que esa nave que tenían ellos tuvieran el mayor tiempo de uso sin rotura. Y si había una rotura se pudiera arreglar y tener un muleto para no perder sus horas de trabajo. Y ahí esencialmente empezó a ser un éxito en Río Cuarto. 40 zoótropos ya están funcionando. 40
cartoneros ya son recicladores urbanos. Y no solo eso, sino que a su vez hubo un contagio a otro país, como Uruguay. Me han dicho que hay algunas comunidades de Colombia que han imitado este proceso. También algunas ciudades más de Mendoza y Buenos Aires, de la provincia. Y una en la cual yo participé, que es la provincia de Entre Ríos. Me tocó ir con la Municipalidad de Río Cuarto, con la Fundación Leonardo da Vinci y con un sotropero, como le digo yo. Ese sotropero se llama Antonio Gatto. Creo que es mi socio afectivo, es mi socio de la tarea de comunicar que el sótropo está bueno. Lo tendría que haber traído acá. Les cuento esto porque no tiene desperdicio. Yo le digo, Antonio, nos va a tocar hablar en televisión. Antonio, es chiquitito, pero picante. Entonces, los ojos son picantes. Entonces le digo, mira, la cámara me va a enfocar a mí. Cuando la cámara te enfoca hay una luz roja. Yo voy a estar con la palabra, el arte de la palabra, tratando de convencer justamente al funcionario que me estaba escuchando para que pudiera de alguna manera repetir el modelo. Le digo, pero la palabra mía no va a tener tanto efecto como tus ojitos. Porque los ojitos de gato son unos ojitos que brillan. Muestran todo, la tristeza, la alegría, la esperanza, las ganas que tuvo de transformarse. Y digo, cuando la cámara, yo diga, a ver, políticos, entiendan lo que les digo, pero no dejen de mirar los ojos de ellos. Entonces la cámara hace así y Gato. Y Gato le hace así. Creo que tiene 70 zootropos ya la provincia de Paraná. Pasó el tiempo. Empecé a mirar ese proyecto y a su vez más de uno me preguntaba, che, Guille, ¿la bronca desapareció? Y sí, la bronca, la furia desapareció. ¿Y la pobreza? Y la pobreza se menguó, no son Rockefeller los guasitos estos, pero están mejor. Gato me dice que factura, por decir así, 3 veces más de lo que hacía con su caballo. Aparte anda vestido así, ¿eh? Aparte tiene casquito y toca corneta cuando le lleva a la mujer arriba como una reina. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el zoótropo? Mejoró, sí, la pobreza en ese estado, se acabó la bronca, la grieta existe, pero el zoótropo, ¿qué hizo? Fue una especie de puente donde pudimos transitar los unos y los otros, poder verse, poder mirarse y poder abrazarse. Entonces, para redondear, yo que soy desde chiquitito, las utopías fueron, me parece, mi carne diaria o mi cereal. ¿Dónde está mi amigo el vegetariano? Ahí está. El cereal diario. Y parafraseando un poco al maestro de los maestros de la literatura argentina, que es Ernesto Sábato. Ernesto Sábato solía decir que hay que sostener las utopías para poder ir dando más batallas. ¿A qué? A todo aquello de humanidad perdida. Entonces, ¿qué sensación tuve yo con el zoótropo? Claro que fue una utopía. Dejó de serlo. ¿Por qué dejó de serlo? Y porque hubo tecnología, hubo decisión, hubo palabra, hubo mirada y hubo abrazo. Hubo abrazos. Nos pudimos encontrar los unos y los otros. Eso es el zoótropo.